Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández. En clase de ajedrez estamos viendo el ciclo de partidas correspondiente al torneo internacional jugado en Zurich, año 1953, famoso torneo de la candidatura. Veremos a continuación las últimas partidas de la tercera ronda. Veremos la partida entre el doctor Max Euwe, gran maestro holandés, enfrentando a Vasily Smilov, gran maestro ruso. Corresponde una apertura cerrada, defensa Grunfeld, con las piezas blancas el doctor Euwe. Inicia el juego con D4 y Smilov corresponde con caballo F6. C4, G6, G3, alfil G7, alfil G2, D5, C por D5, la famosa defensa Grunfeld, caballo por D5, E4, caballo B6. Jugada preferida de Smith, lo comentaba Miguel Naidor. Muy jugable, decía Naidor, era caballo B4, D5, no caballo E2, debido a la interesante combinación con alfil por D4, caballo por D4, dama por D4, dama por D4 y caballo C2, quedando con ventaja definitiva por parte de las negras. Sino D5, C6, caballo E2, enroque corto, E6. Como Naidor Fine, el famoso match jugado en la ciudad de Nueva York en el año 1949, o Naidor Philip en Helsinki en el año 1952. La idea de esta apertura es obligar a las blancas a avanzar sus peones para atacarlos después y obtener al mismo tiempo casillas bases que puedan ocupar sus piezas, comentaba el gran maestro Miguel Naidor. Entonces tenemos caballo B6, caballo E2, C5. El gran maestro David Bronte comentaba que el sistema Smilov, muy empleado en la defensa Grunfeld, las negras atacan el peón central con C5 y E6, cambian en D4 y bloquean el peón con un caballo en la casilla D6, pero aunque el peón blanco se haya aislado y bloqueado, seguirá siendo muy fuerte. Las negras deben prevenir continuamente la posibilidad de que avance, especialmente teniendo en cuenta que no es muy fácil situar uno de los caballos en D6. El curso futuro de la lucha dependerá de que las blancas puedan avanzar o no el peón a D6 en el momento oportuno y protegerlo allí. De ser posible, entonces las blancas tendrían la sartén por el mango, comentaba Bronte. De no serlo, las negras dispondrían de buenas contrachances. Personalmente, decía Bronte, creo que el sistema es favorable a las blancas y es probable que Smilov comparta en la actualidad mi opinión, puesto que a pesar del desenlace de este juego, no volvió a utilizar el sistema en este torneo ni tampoco después. Muy interesante comentario de Bronte. Entonces, D5. Bien. Si D por C5 sería un error debido a dama por D1 jaque, rey por D1, caballo A4 recuperando el peón con ventaja. Tenemos D5, E6, enroque corto, A4. Smilov, comentaba Bronte, se enfrenta a un gran conocedor de la Grunfeld. En el torneo de Ámsterdam de 1950, Max Euwe jugó una partida análoga contra Pilny, continuando acá con caballo B-C3. Euwe dice en su libro del citado torneo que esta jugada no es buena y recomienda en su lugar la jugada A4. Entonces, caballo A6, caballo A3, E por D5, caballo B4 y caballo C3. Smilov de todos modos entra en la variante, otorgándole a esta partida un especial interés teórico. Para apreciar en lo que vale la jugada A4, conviene anotar que en la partida que veremos después en el torneo,
Ewe jugó caballo S3 contra Keres, asumiendo así que tal movimiento es superior a A4. En mi opinión, decía Bronstein, ambas alternativas son igualmente buenas. Miguel Naidor comentaba sobre esta jugada. El doctor Ewe, A4, tenía mucha experiencia en esta apertura por haberla jugado frente a Pilny en Ámsterdam en 1950. Entonces hizo caballo B a C3, que el propio Ewe consideró un error en posteriores análisis, ya que con caballo A6, caballo F4, E5, caballo F, E2, caballo C4, B3, caballo D6, las negras no tienen dificultades. Más tarde, el estudioso profesor Ewe llegó a la conclusión que la jugada justa era A4. Y a caballo A6, caballo A3, E por D5, E por D5, caballo B4, caballo C3. Y así que se decide aplicarla en esta partida. Sin embargo, conociendo estos análisis, Smillo no vacila en entrar en esta variante, al igual que quiere en la ronda 19, que veremos después. Pero parece que Ewe encontró aquí la jugada exacta. Caballo E C3, contra Keres, sin debilitar demasiado el ala de dama. Comentario del gran maestro Miguel Naidor sobre esta interesante línea. Entonces, A4 juega Ewe. Smillo responde con caballo A6, caballo A3, E por D5, E por D5, alfil F5, caballo C3. Algo más precisa era A5, comenta Bronte, pero a Ewe no le gusta porque piensa que de todos modos caballo C3, caballo B4, alfil E3, caballo D7 y dama D2, el caballo negro se desplaza también a D7. Entonces, volvemos acá a la posición. Caballo C3, caballo B4, alfil E3, torre C8. Smillo organiza una defensa activa, decía Bronte. Ahora amenaza ocupar D3 con una pieza para romper la comunicación entre los dos flancos de su rival. El avance del peón blanco D6 y el subsiguiente sacrificio de calidad son una lógica culminación del esquema blanco, pero hubiese sido más fuerte haber realizado en este momento A5, como veremos después en los análisis. Ewe jugó D6 directamente. Naidor comenta sobre esta jugada el comienzo de grandes complicaciones tácticas. Ewe, eterna juventud, no puede quedarse quieto. No nos olvidemos que más Ewe había sido campeón del mundo el año 1935 al 37, había nacido en 1901, por lo tanto en este torneo tenía 52 años de edad. Era quizás una de las personas con más edad jugando el evento. Bien. Alfil D3. Alfil por B7. Acá Bronte nos comenta que la correcta idea estratégica ha sido mal interpretada. Desde el punto de vista táctico, A5 era vital. Para responder a alfil por F1, con rey por F1, caballo D7, alfil B7, torre B8, A6. Con la jugada realizada, se producirá una interesante lucha basada en el cálculo de variantes. Las opciones negras, objetivamente hablando, no son inferiores a las del blanco. Es decir, acá hay mutuas posibilidades. Entonces, tenemos torre B8, alfil G2,
Bueno, sobre el sacrificio de calidad, Miguel Naidoo comentaba que un sacrificio, si no es correcto en todas sus fases, es muy peligroso en la práctica. La jugada natural, torre E1, acá la vamos a colocar. Estamos en la jugada 16. Si el blanco hubiese jugado torre E1, las negras respondían sin ninguna dificultad con dama por D6. O sea, perdón, torre B8. A ver, 16. Vamos a colocarlo justamente para no equivocarnos. A ver, 16. Esta es la jugada. Si en vez de alfil por B7, el blanco juega torre D1, venía dama por D6 con una buena partida de las negras. Por eso el blanco inicia esta combinación que me parece muy interesante. Torre B8, alfil G2, alfil por F1. Entonces, sobre esta jugada alfil por F1, una audaz decisión, comentó Bronten. Muchos habrían preferido una línea que tendiese a la igualdad o de fácil cálculo, como dama por D6, manteniendo una posición interesante por parte de las negras. Pero se mete acá en una combinación donde el blanco pudo haber sacado una ventaja definitiva, pero se equivocó en el momento crucial. Rey por F1. Bien. Acá, a esta jugada, Miguel Naidoo comenta que probablemente era mejor alfil F1 por F1, no exponiendo al rey a eventuales jaques, como se verá más adelante. Entonces, rey por F1, caballo D7, caballo C4, caballo E5, caballo por E5, alfil por E5, alfil por C5, dama A5. Dos peones, uno de ellos pasado y que ha alcanzado ya la sexta fila, compensa suficientemente la calidad, comentó Bronte. La maniobra iniciada por Smillo cuestiona la seguridad del peón pasado. Ahora no es jugable caballo B5 por torre por B5, A por B5, dama por B5 y se cae el alfil de C5. Y acá tenemos el comentario de Naidoo que decía que hubiese sido recomendable, ¿no es cierto?, haber jugado capturado en la torre con el alfil y no con el rey por ese jaque. Entonces el blanco está obligado a jugar alfil E3. Estamos en la jugada 22. Torre F D8. Las negras han sacrificado su peón C, pero lo recuperan gracias a su rápido desarrollo, comentaba Naidoo. Caballo E4, alfil por D4, perdón, alfil por D6, los triunfos, decía Bronten, se alternan entre uno y otro lado. Justo cuando las negras han conseguido ventaja, inicia Ewell una complicada combinación con la bonita jugada intermedia que veremos más adelante. Caballo F6 jaque, buena jugada. Caballo por D6 falla debido a dama A6. Nuevamente la expuesta posición del rey blanco permite esta captura. Entonces, caballo F6 jaque, rey H8. Más tarde será claro que hubiera sido mejor jugar acá rey G7. En una de las variantes era importante que el rey protegiese el peón F. Esto indica lo difícil que a veces es defenderse. Alfil D4, alfil E5. Este es el cuadro de una posición aparentemente desesperada para las blancas. Parece que las blancas van a perder. No se ve cómo se pueden salvar.
una posición muy interesante y que el blanco encuentra esta jugada de problema, caballo D7. La idea es desviar la torre hacia una casilla desprotegida. Si torre por D7, alfil por E5 jaque, dama por E5, dama por D7, dama por B2, si dama A6, rey G1, alfil por D4, dama por D4, caballo por B8, o mejor dice Bronte, o Miguel Naidoo mejor dicho, dama F4, mejor todavía. Pero tenemos caballo por B8, torre por D4, caballo por A6, caballo por A6, y el final es muy ventajoso para las blancas, ¿eh? Y lo otro era alfil por D4, dama por D4 jaque, rey G8, caballo F6 con tabla, ¿eh? Unas líneas muy interesantes. Entonces después de caballo D7, F6 jugaron las negras. Bien. Alfil por E5 por parte de las blancas. F por E5. Y acá es donde el doctor Ewe malogra toda su maravillosa combinación. Juega dama D2. Lástima, decía Miguel Naidoo, que el doctor Ewe malogre con esta jugada todo su esfuerzo. La continuación correcta era dama D6 con juego superior. Veamos. Dama D6, dama A6 jaque, dama por A6, caballo por A6, caballo por B8, torre por B8, torre E1, con un final superior de las blancas. La otra, dama D6, torre B6, dama E7, caballo C6, dama F6 jaque, rey G8, y bueno, Bronte decía torre D1, perdón, Bronte decía alfil H3 con ventaja, pero Naidoo comentaba que torre D1 seguido de alfil D5, ventaja decisiva de las blancas. Entonces, dama D2, cuando dama D6 le aseguraba por lo menos las tablas a Ewe. Pero, obviamente, errar es humano, como se dice. El cálculo preciso a veces falla después de un laborioso o muy complejo medio juego. Torre B, C8, como la jugada 28. De hallarse la dama en D6, podrían las blancas continuar con dama F6 y alfil H3, comentaba Bronte en este momento, forzando a las negras a cambiar las damas, después de lo cual las blancas recuperan la calidad quedándose con un peón de más. Entonces tenemos rey G1, dama C5, un brillante recurso no previsto por las blancas. Las negras reintroducen su dama en la lucha de manera decisiva y con elegancia. Amenazan con ganar el caballo clavado. Alfil H3, dama E7, dama E2. Ewe opinaba que sería mejor torre D1, personalmente no veo la diferencia, decía Bronte. Torre C7, dama E1, caballo C6, B4, dama por B4, caballo por E5, dama por E1 jaque, torre por E1, caballo por E5, torre por E5, torre D2, y las negras deben ganar en este final, por la ventaja de la pareja de torres. Bien, volvemos entonces a la posición. Dama E2, torre por D7. Bueno, alfil por D7, dama por D7, dama por E5 jaque,
rey G8, dama E4. Bueno, después de rey G8, vamos a hacer el siguiente comentario de lo que opinó Bronte. La victoria negra es, como suele decirse, una simple cuestión de técnica. Pero la técnica en este caso está lejos de ser simple, ya que las blancas tienen 2 peones por pieza, así como algunas chances. Su rey se halla más seguro y el caballo negro no dispone de un buen soporte en el centro. El plan de las negras consiste en evitar el cambio de peones en el ala de dama y encontrar un buen refugio para su rey y trasladar el caballo al flanco de su monarca, y finalmente utilizar toda la fuerza en el ataque a los peones F2 y B2 de la blanca, o B3. La ejecución de este plan requiere un excepcional espíritu de lucha, largos cálculos y una rápida evaluación de las posiciones resultantes. Comentario del gran maestro David Bronte, muy importante para aquellas personas que realmente sean estudiosos del juego ciencia. Este es el plan estratégico a seguir. Difícil, pero único camino si las negras quieren ganar. Dama de 4, A5, H4, dama de 5, dama G4, torre F8, torre D1, dama F3, dama C4 jaque, dama F7, después de esta excelente partida que termina en un ping-pong vertiginoso, ambos adversarios respiran aliviados, sobre todo Smillo, que tiene el triunfo en las manos. El resto es solo cuestión de técnica. Y acá lo vamos a ver. Comentaba Miguel Nairo. Dama C5, dama F5, dama C4, obviamente el blanco no puede cambiar las damas. Dama F7, dama C5, dama F5, dama C4, rey G7, dama D4 jaque, dama F6, dama C5, rey, torre F7, torre D2, dama E7, dama C3, torre F6, torre D4, caballo C6, torre D5, bien. Las blancas pueden conseguir un tercer peón por la pieza con la siguiente línea, comentaba Bronte. Torre F4, dama E5, torre por F6, dama por C3, torre por G6, rey por G6, B por C3, caballo E5, rey F1, rey F5, rey E2, rey E4, H5, H6, y las blancas pierden sus peones. Entonces, torre de 5, dama de 6, torre C5, H5, B3, rey F7, torre B5, dama D7, rey G2, dama E7, dama C4, jaque, rey G7, dama D3, rey H6, torre D5, torre F7, torre D6, caballo E5, dama E3 jaque, rey H7, torre B6, movida 58. Si torre D5 no sirve de mucho, decía Bronte, debido a torre F5, torre por A5, dama B7 jaque, F3, caballo C4 ganando. Entonces, torre B6, dama C7. Y las negras y las blancas abandonaron. Porque tras caballo G4, perdón, la siguiente, claro, dama por E7, torre por E7, perdón, estamos diciendo,
La idea es que si 58 en vez de dama C7 jugase el blanco, el negro caballo G4, tenía la posibilidad el blanco de jugar dama por E7, torre por E7, B4 con posibilidad de salvarse. ¿Ah? Pero antes de jugada abandona. ¿Por qué abandona? Porque se amenaza caballo, acá lo vamos a colocar, G4, esta es la jugada, y si F3 para defenderlo, obviamente que la dama blanca no tendría que estar ahí, entonces dama C2, jaque, es decisiva. La dama blanca tendría que estar, ¿no es cierto?, moviéndose en columnas, en casillas negras. Entonces, posición final de la partida. La amenaza caballo G4 decide la lucha. Tiene que... el problema es que tiene que seguir defendiendo la torre, porque si la mueve viene caballo G4, tiene que mover la dama a D4, y la jugada caballo G4 ya es decisiva, porque si juega F3 entra la dama por C2 con ataque ganador de mate. Espero que les haya gustado esta partida, una partida muy interesante de carácter teórico en la línea de la defensa Grunfeld, pero sobre todo los comentarios de estos dos excelentes grandes maestros que nos muestran las grandes dificultades a veces que requiere imponer una ventaja y lo que significa la técnica, porque muchas veces uno lee los libros y el resto es cuestión de técnica, pero hay que tener la técnica. ¿Y la técnica cómo se adquiere? Bueno, viendo partidas de este calibre, es decir, aprendiendo el ajedrez, cómo se debe jugar correctamente. Esta es la parte importante del juego ciencia. Muchas gracias y nos veremos prontamente con más partidas de las dos últimas de esta tercera ronda. Muchas gracias y hasta pronto.